Contribución solidaria en el régimen subsidiado. Es un mecanismo de afiliación al régimen subsidiado en salud que propende por la continuidad y universalización del aseguramiento, especialmente para la población no pobre y no vulnerable correspondiente al grupo D, según la clasificación del SISBEN 4 y que no cumple los requisitos para ser cotizante o beneficiario en el régimen contributivo, con el fin de alcanzar la cobertura universal del aseguramiento de aquella población que no cumplía condiciones para estar en contributivo y subsidiado, y por lo que hoy era población que no estaba en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este mecanismo es voluntario de acuerdo a la decisión que tome el cabeza de familia del núcleo familiar. Normatividad. Decreto 616 de 2022, mediante el cual el Gobierno Nacional incorporó la contribución solidaria como un mecanismo de afiliación al régimen subsidiado. Resolución 939 de 2022, mediante la cual el Ministerio de Salud ha presentado los ajustes hechos a la planilla de aportes PILA para el recaudo de la contribución solidaria. Objetivos de la contribución solidaria. Alcanzar la cobertura universal del aseguramiento en salud al brindar un mecanismo de afiliación para la población que, por su clasificación en el SISBEN 4, no cumple con las condiciones para afiliación en el régimen subsidiado y tampoco cuenta con las condiciones económicas para cotizar en el régimen contributivo. Segundo, brindar una opción de protección del aseguramiento y la garantía del acceso a los servicios de salud para algunas personas que, al perder sus condiciones para cotizar y al no cumplir con los criterios actuales de focalización del régimen subsidiado, se quedarían sin aseguramiento en salud. Proceso de identificación de beneficiarios a contribución solidaria. Las entidades territoriales, al tener la responsabilidad de la focalización de los subsidios, deben revisar constantemente las condiciones de entrada y permanencia de la población que cumple las condiciones para ser afiliada al régimen subsidiado en salud. Asimismo, las EPS, en calidad de representantes de los usuarios, deben brindar toda la información relacionada y gestionar la afiliación de la población verificando las condiciones de entrada y permanencia en este régimen. Para determinar qué población figura como beneficiaria de la contribución solidaria y está clasificada como no pobre o no vulnerable, se debe validar en la página del DNP, www.sisben.gov.co/páginas/consulta-tu-grupo.aspx. Digitando el tipo y número de documento de identificación, aparecerá el resultado de la clasificación. Los grupos D1, D21 del SISBEN 4, de acuerdo con lo definido por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, corresponden a la población no pobre y no vulnerable, población que podrá afiliarse al régimen subsidiado mediante el mecanismo de contribución solidaria. Los grupos A01, C18 del SISBEN 4, de acuerdo con lo definido por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, corresponden a la población pobre o vulnerable y podrá estar afiliada al régimen subsidiado sin contribución solidaria. Las personas que pertenezcan a alguno de los listados censales definidos en el Decreto 780 de 2016 permanecerán en el régimen subsidiado sin contribuir solidariamente. Proceso de afiliación beneficiarios contribución solidaria. Se podrá realizar la afiliación a través de la entidad promotora de salud EPS del régimen subsidiado de su elección o en la Secretaría de Salud de la entidad territorial donde resida. Se deberá afiliar a todo el núcleo familiar y para esto aplican las mismas reglas establecidas para el sistema de salud, siempre y cuando todos los integrantes del núcleo familiar estén clasificados en el grupo D del SISBEN 4 y no cumplan con las condiciones para estar afiliados al régimen contributivo. Para ello, el afiliado debe firmar el formulario de afiliación y el formato de aceptación de contribución solidaria, donde se compromete a realizar los pagos mensuales que le correspondan de acuerdo a los integrantes de su núcleo familiar. También es posible efectuar la afiliación cuando una persona demande servicios de salud ante una institución prestadora de servicios de salud IPS, a través del mecanismo de afiliación de oficio. En este caso, para afiliar al resto del núcleo familiar, posteriormente por medio del sistema de afiliación transaccional SAT. El afiliado cabeza de familia podrá hacer la novedad de inclusión de su núcleo familiar o podrá dirigirse a la entidad territorial o a la EPS para continuar con el trámite de esta novedad. Liquidación y canales de pago. Una vez efectuada la afiliación en la EPS de preferencia del usuario, la contribución solidaria se pagará mensualmente a través de los mecanismos de recaudo de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, a través del botón de pago y los corresponsales bancarios o redes de bajo valor que se encuentren habilitados. El pago por contribución solidaria se realiza mes vencido y como máximo se deberá realizar el último día hábil de cada mes. El pago se realizará según la clasificación subgrupo SISBEN por núcleo familiar. El pago se realiza por cada integrante del grupo mayor de 18 años. Para el año 2022, las tarifas establecidas son: estas tarifas se incrementarán anualmente de acuerdo al valor de la UPC que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para cada año. Para el pago se debe utilizar el tipo de planilla de contribución solidaria. El código de la administradora a reportar debe ser MIN 004 y el tipo de cotizante 69, contribución solidaria.
La liquidación del monto a pagar se realiza proporcional a los días del mes que se está afiliado mediante el mecanismo de contribución solidaria. Su liquidación se realizará al momento de efectuar el pago a través de la pila y por núcleo familiar. Mora en contribución solidaria. Si el pago de la contribución solidaria se efectúa con posterioridad al último día hábil del mes en el que se debe efectuar, deberá pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el artículo 635 del Estatuto Tributario. El no pago por 2 periodos de la contribución solidaria dará lugar a la suspensión de la afiliación del núcleo familiar. Finalización de la afiliación en contribución solidaria. Se puede presentar cuando se solicite reencuesta Sisbén y sea clasificado en los grupos A, B, C del Sisbén Metodología 4, por ingreso a uno de los listados censales, poblaciones especiales, establecidos en la normatividad vigente. Se adquieran condiciones para cotizar en el régimen contributivo o se ingrese al régimen especial o de excepción. De manera voluntaria, el usuario decida retirarse del mecanismo de contribución solidaria.